Buenos días, amigos aprendices. Bienvenidos a esta nuestra segunda conferencia web. Espérame. Esperen un segundo, yo verifico. Buenos días. Voy a verificar que sí me esté grabando la sesión. Espérame un segundo. Buenos días, creo que ya estamos ingresando a la sala. Listo, ahora sí vamos a dar inicio. Les doy un cordial saludo de bienvenida. Mire que hay algunos en sala de espera. Listo, buenos días, ¿sí me escuchan? Muy buenos días, Buenos sí, señora. días, sí, escuchamos. Buenos días, profe. Buenos días, muy buenos días. Esta es nuestra segunda conferencia web. Recuerden que la conferencia la hicimos el sábado, pero no tuve la precaución, no supe cómo verificar si se estaba grabando la sesión, y cuando la fui a descargar no pude, aunque aquí aparentemente sí se está grabando, esperemos que sí. Entonces, amigos aprendices, pues bueno, esto es una oportunidad para reforzar los conocimientos, o quienes no pudimos asistir a la conferencia anterior, pues bueno, entonces tenemos esta sesión en línea, esta sesión sincrónica. Recordemos que tenemos más o menos 40 minutos para la sesión. Por eso, si tenemos preguntas, yo voy a hacer 2 sesiones de preguntas para que las hagamos en ese momento, para que no vamos a agotar el tiempo. ¿Listo? Les doy un cordial saludo de bienvenida. Recuerden que este es nuestro curso Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Soy Teresa Montoya Ríos y pertenezco al Centro de los Recursos Naturales Renovables, que queda en La Salada, en Caldas, Antioquia. Me gustaría saber si están observando la pantalla. Señora, Sí, se conferencia observa. web. Sí, para los momentos, sí. Sí, listo. 2.0 conferencia web SGRL. Listo, bueno, entonces el orden del día, la bienvenida que les acabo de dar, les voy a recordar los datos del curso y vamos a empezar a hablar específicamente sobre la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos. ¿Listo? Recuerden que nuestro curso inició el 30 de marzo. Nuestra formación, o para pasar en limpio el curso, es hasta el 1 de mayo. Sin embargo, hay un tiempito como de recuperaciones que yo le llamo, que es hasta el 5. Tenemos el 1, 2, 3, 4, como 4 días para realizar las actividades que tenemos pendientes o que no hemos aprobado. ¿Listo? El plazo máximo entonces para la entrega es el 5 de mayo. Ya para el día 6 no hay ninguna posibilidad, porque ya el curso estaría en cierre administrativo. Entonces, para que tengamos presente, pongámonos la meta de terminar el curso totalmente el 1 para que estemos tranquilos. ¿Listo? Ahora sí vamos a hablar de la matriz. ¿Listo? Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Entonces, necesito que alguien, por favor, me indique qué es peligro, qué es riesgo, cuál es la diferencia, y que me pueden indicar un ejemplo. ¿Alguien que me apoye, por favor?
Alguien que estuvo en la sesión anterior para que me dé el ejemplito. Incluso puede ser el mismo ejemplo que yo les coloqué. Alguien arriesgado, pues. Yo, pues, hola, buenos días. Buenos días, ¿tú quién eres? Melissa. Melissa. Listo, Melissa, cuéntame. Pues habíamos hablado que el peligro Sí. es pues todo lo que se puede percibir, pero el riesgo es la probabilidad Sí. digamos, de ejecutar ese peligro. Que se haga realidad. Sí. ¿y? Y pues el peligro se puede medir. No. El riesgo se puede medir. Listo, pero el riesgo es probabilidad más. ¿Quién le ayuda? La combinación de la probabilidad, ¿no? Sí, la probabilidad, pero ¿se combina con quién? ¿Alguien que le ayude? ¿Alguien que le apoye? Probabilidad más consecuencia, más gravedad. Entonces, no es lo mismo la probabilidad de yo sufrir una caída, resbalarme y caer, que el piso está liso, resbalo y caigo, ¿cierto? La probabilidad de que me resbale es muy alta, pero la consecuencia no es lo mismo que me resbale y caiga en el piso a nivel a que vaya a caer de unos 15 pisos, ¿cierto? Entonces, es la probabilidad más la consecuencia. Ahí es donde se mide. Ahí es donde se mide donde se mide el riesgo. No solo la probabilidad, porque ¿qué tan probable? ¿Cuántas posibilidades tengo yo de lesionarme? Pero también esa lesión, ¿qué gravedad es? Por ejemplo, una lesión en un taller de modistería. Entonces, allí se sufren muchas lesiones, hay mucha probabilidad de sufrir lesiones, por ejemplo, de pinchazos con una agujita. Listo, sí, es una probabilidad, pero el riesgo, a no ser que sea biológico, tengan alguna sustancia, el riesgo es mínimo, ¿cierto? La consecuencia, digámoslo así, es mínima. Entonces, peligro, como decía Melissa, lo podemos identificar. Está ahí, ¿cierto? Hay una tabla de peligros en la GTC 45 donde nosotros decimos, bueno, ese peligro puede ser físico, por ruido, por vibraciones, por temperaturas extremas altas o bajas, por radiaciones ionizantes, no ionizantes, por de las condiciones de seguridad, entonces por eléctrico, trabajo en alturas, espacios confinados, mecánico, locativo, todos esos son peligros, ¿cierto? Los identificamos. Y el riesgo es la combinación de que en el momento en que ese peligro como que lesione a la persona, entonces, ¿qué probabilidad es que se convierta y qué consecuencias trae para la persona? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Necesita que aclaremos de nuevo? ¿Colocamos un ejemplo? Si es posible, sí, señora, para tener más en clara la situación. Listo, bueno, entonces peligro, riesgo. De acuerdo a la GTC, nuestro decreto 1072, que nosotros lo tenemos presente, que el sistema de gestión está pensando en el 2, 4, 6. Entonces, así es como nosotros lo buscamos en ese decreto 1072, que es muy gordote. Entonces, 2, 4, 6. Ahí es donde está nuestro sistema de gestión. Punto 2, ahí están nuestras definiciones. Esas nos sirvieron para realizar la actividad interactiva de conceptos. Ahí nos menciona que peligro es toda fuente, entonces la fuente es algo que nos puede lesionar, toda situación o toda acción o acto que puede generarle una lesión al trabajador. Quitarse el casco es un acto inseguro. Que haya un cilindro de gas con escape, eso es una condición. Que el piso esté resbaloso, condición. Una fuente, una herramienta filosa, eso es una fuente que nos puede generar una lesión. ¿Listo? Con potencial de causarle daño al trabajador. Y el riesgo, como lo decía Melissa, es la combinación.
la combinación de la posibilidad de que se genere la lesión, qué tanta probabilidad hay de que se genere la lesión, más qué tan grave es esa lesión. Hay unas lesiones que son leves, otras que son moderadas y otras que pueden causar incluso la muerte. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Vamos a ver con el mismo ejemplo de que les coloqué la vez pasada, porque es como que el que más se nos facilita para identificar el nivel de riesgo. Entonces vamos a colocar el ejemplo de un animal salvaje que tenemos en la casa. Entonces, cuando pensemos en cuál animal salvaje, ¿quién me dice? ¿Alguien? Uno que le tenga mucho miedo, Melissa. En la anterior vez hablamos sobre el león. Ah, bueno, un león. Bueno, entonces cambiémoslo, pongamos una pantera, que esas mugres también son bien, lo miran a uno muy feo y son muy oscuras. Listo. Entonces, resulta que en la casa tenemos una pantera. Nosotros tenemos esos gustos exóticos y en la casa hay una pantera. Terrible. Listo. Esa pantera, por lo del coronavirus, lleva 15 días sin comer. Listo. Entonces, ustedes están frente a su escritorio y está la pantera por ahí como mirando los feos, como agachándose mirándolos como presa. Entonces, ¿el peligro cuál es? La pantera. La pantera. Listo, ya el peligro es esa. Vamos a mirar el nivel de riesgo. Resulta que ella no ha comido en 15 días y está por ahí sueltecita. Miremos, ¿qué probabilidad hay de que nos ataque? Alta. Alta, muy alta. Y la consecuencia, ¿qué consecuencia es si ella nos ataca? ¿La consecuencia? Que nos puede lastimar. Listo. Entonces nos puede lastimar, pero ¿es alta, media o baja? ¿Es un rasguñito cualquiera? ¿O nos puede...? Claro, entonces la consecuencia es alta. Mire que la probabilidad es alta y la consecuencia es alta. En sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuando vemos ese nivel de riesgo alto, toca parar el proceso y establecer medidas inmediatas. ¿Listo? Probar el proceso y establecer medidas en forma inmediata. Entonces, ahí el nivel de riesgo es alto. Pero vamos a pensar en el segundo ejemplo. Dime. Vamos a ver. Código, la clave del código, la otra cosa que está ahí abajo de hacer lo que usted dijo, bajarlo y le coloqué la... ¿Quién es el que estaba hablando por ahí? Porfa. Porfa, ¿me prestan atención un segundo? Por favor, déjenme oír. Porfa. ¿Listo? ¿Seguimos? Entonces vamos a ver el segundo ejemplo. Resulta que igualmente el peligro sigue siendo la pantera y el nivel de riesgo, ella igual no ha comido en los 15 días, pero está en una jaula. ¿Listo? Está en una jaula con unos 2 candados y está encerradita. Vamos a mirar entonces, recordemos que el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia. ¿Qué tan probable es que ella nos ataque? Alta. Una. Ah, no, podría ser Está en la jaula. media. Está enjaulada y tiene muchos candados. Ninguna. No, siempre hay probabilidad. De pronto hay algún avispado que hable o ella se las ingenia, bueno, no sé. Entonces, Media. Sería un peligro ¿no? medio. listo, peligro no. Recordemos que el peligro ya lo identificamos. ¿Listo? Un riesgo. ¿Cierto? Una probabilidad sería media. ¿Listo? Y la consecuencia en el evento de que saliera de ahí, ¿cuál sería? Media baja. No, si sale de la jaula y me Alta. ataca, alta. ¿Listo? La probabilidad es alta. Entonces, la probabilidad, perdón, me equivoqué, la probabilidad es media, pero la consecuencia sigue siendo alta. Entonces, nosotros decimos, bueno, el nivel de riesgo bajó, ya no es alto, sino que ya es medio. Sin embargo, en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el nivel de riesgo medio necesita que se realicen acciones inmediatas. Se puede continuar con ese nivel de riesgo, pero estableciendo unas acciones. ¿Listo? Ahora vamos a colocar el tercer ejemplo. Igualmente, la pantera no ha comido en los 15 días
está suelta por toda la casa, pero resulta que es una panterita que lleva únicamente 15 días de nacido, si es que ha sobrevivido. Entonces vamos a mirar. La probabilidad de que nos ataque es ¿qué? Baja. Bueno, puede ser baja o incluso puede ser alta si salió bien fierecilla. Bueno, pero miremos el nivel de consecuencia. Esta es muy pequeñita por un lado y por el otro no ha comido, pues está como muy débil, ¿cierto? Entonces, la consecuencia es que para nosotros Baja. baja, muy baja. Entonces, al hacer esa combinación del riesgo, de la probabilidad más las consecuencias, nos da un nivel de riesgo bajo. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Ahora sí está claro para todos? Sí, señora. Listo. Tengamos presente, el peligro nosotros lo identificamos. Por eso la matriz se llama matriz de identificación de peligros, porque nosotros lo identificamos. Porfa. Espera que es que no sé cómo es que los... No, sí, ya vi. ¿Y por qué me la pasa el doctor Lana? Porfa. Sí, no, y el peón. Héctor, Héctor me dice que no le funciona el micrófono. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Yo sí la escucho. Listo. Les voy a pedir que por favor, es que no he podido identificar aquí cómo los silencio y hay algunos que están hablando por ahí como de otras cositas. Así que por favor les voy a pedir que prestemos un poquito más de atención. ¿Listo? ¿Listo? Ya teniendo claro esos dos conceptos, es muy, pero muy, por favor, es muy, pero muy importante que nosotros, ahora ya encontré dónde. Ahora sí, es muy, pero muy importante que nosotros tengamos presente los conceptos de peligro y riesgo. Que nosotros sepamos la diferencia entre peligro y riesgo, porque nuestra matriz se llama matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo. Si no tenemos esos dos conceptos absolutamente claros, pues definitivamente el que no sabe es como el que no ve. Entonces la matriz no nos va a quedar bien hecha. Cuando se dice matriz de identificación, quiere decir que nosotros conocemos plenamente lo que está sucediendo. Así que mi primer mensaje, por favor, no me van a sacar una matriz de internet, porque ustedes la toman de allá, pero ustedes no conocen el contexto de esa matriz. No lo sabemos. Entonces, para realizar nuestra matriz, la recomendación que yo les hago es, pensemos. Nosotros ya para la primera actividad nos ubicamos en una empresa. Yo les decía que no es necesario trabajar allá. Pensemos en un proceso que realiza esa empresa. Listo. Si alguien me dijo agricultura, entonces pensemos en ese proceso de cosechar cebollas. Entonces, ahí porque yo puedo identificar lo que está sucediendo. Puedo meterme en ese contexto para poderla realizar. Listo. Entonces, esa es mi primera recomendación. La matriz, vamos a mirar aquí el formato. Aquí está la matriz, dice proceso. Entonces, si vamos a pensar en las cebollitas, entonces decimos cultivo de cebollas o hortalizas. Zona o lugar, entonces decimos finca El Recreo, supongamos. Actividades, ahí es donde empiezo yo a jugar cómo los voy a separar. Entonces, para cosechar mis cebollas, entonces debo de hacer algunas actividades. Por ejemplo, la primera debe ser como limpieza del terreno, supongo yo, no soy agricultora, pero obviamente debe ser como limpiar el terreno. La segunda, un segundo proceso puede ser sembrar las cebollitas, las semillas o lo que sea. Entonces, sembrar esa cebollita. Y el tercero, entonces, debe ser como darle mantenimiento. Pensemos que esas son las tres actividades. En tareas, entonces empiezo a pensar ese primer proceso. Bueno, tengo que
tener la limpieza del terreno. Y pienso, ¿yo qué tareas debo de realizar para limpiar el terreno? Entonces pienso, primero debo alistar las herramientas. Listar las herramientas, luego tengo que ir con el azadón entonces a deshiervar, esa puede ser, deshiervar el pasto, supongamos, y otra tareita sería como recoger ese pasto. Digamos que esas son las 3 tareas de ese proceso de alistamiento del terreno. ¿Listo? Entonces, regresémonos. Está el proceso, que es toda la tarea desde el inicio al fin. Están las actividades, que son como esos subprocesos, y están las tareas que son de cada actividad como otro proceso chiquito, hasta que para nosotros tener nuestra actividad bien hecha, nuestro proceso. ¿Listo? Vamos a pensar en ese contexto de la siembra de la siembra de las cebollitas. Vamos a pensar entonces en el primero, que era alistamiento del terreno, para que no nos vamos a confundir. ¿Listo? Luego sigue la parte de... luego me dice que si es una actividad rutinaria o no. Listo, entonces rutinaria, porque si es un campesino todos los días está haciendo como esas tareas. Listo, vamos a ver, como ya sabemos qué es lo que vamos cuál es el proceso al cual le vamos a identificar los peligros. Entonces empezamos a mirar las columnas descripción y clasificación. Descripción, clasificación. Ojo que descripción es como cuando nosotros estábamos en el colegio o en la escuela, en tercero primaria, que la profe nos decía, describe tu casa. Y nosotros decíamos, mi casa es grande, es de color tal, tiene tantos cuartos, una cocina, una sala de estar, un patio, un jardín. Eso es describir. Listo. No quiere decir que no vamos a colocar muchas cosas, pero sí lo más importante. Si, por ejemplo, vamos a describir la situación, entonces vamos a pensar en un peligro de tipo biológico. Estamos allá en el terreno, entonces decimos, hay presencia de serpientes. Entonces, en la descripción, colocamos presencia de serpiente tal en el terreno. Ahí estamos describiendo que mire, que allá hay serpientes. Listo. Y en la clasificación, entonces, para clasificar el peligro, nos vamos para el anexo A de la GTC 45. Y empiezo a pensar, digo, las serpientes. Vamos a mirar, esas serpientes está aquí en el peligro de tipo biológico. Entonces, ¿qué escribo? Biológico guión y le coloco por aquí mordeduras, guión mordeduras. Ya sé que por esa picadura de esa serpiente, incluso si sabemos el nombre, el tipo de serpiente que es, lo colocamos, entonces le colocamos mordedura. Peligro biológico guión mordedura. Bueno, si nosotros entonces resulta que la finca es en tierra, bueno, yo sé que la cebolla es como en tierra fría, pero pensemos en otro producto y resulta que la temperatura es supremamente alta. Pensemos en arroz o en sorgo. Entonces, en el contexto empiezo yo a mirar esta matriz y empiezo a decir, mire, está el peligro físico por temperaturas extremas altas. Físico guión temperaturas extremas altas. ¿Qué quiere decir? Que debo de colocar el grupo donde está ese peligro y debo de colocar el subgrupo. Físico, temperaturas extremas altas. O también coloco peligro físico en otra filita. Coloco peligro físico guión radiaciones no ionizantes y si quiere le coloco guión luz ultravioleta por el sol. ¿Listo? Así es como nosotros vamos a clasificar. Listo. Vamos a pensar entonces en otra situación. Resulta que el terreno nosotros lo arreglamos con tractores. Supongamos un tractor o lo realizamos con una guadañadora. Listo, vamos a limpiar ese terreno como con una guadaña. Entonces miramos el contexto y decimos,
Ah, bueno, puede ser mecánico por esa guadaña, entonces decimos condición de seguridad guión mecánico. Listo. Ya en la descripción ya hemos dicho que están preparando el terreno con la herramienta denominada guadañadora. Listo. Así es como hacemos nosotros nuestra descripción y nuestra clasificación. Ojo que el internet está lleno de matrices donde dicen descripción, ruido, clasificación, físico, error. Error, grave error. Descripción es describir el contexto. Listo. Y la clasificación nos vamos a ir por el anexo A de la GTC 45, donde nos dice el grupo y el subgrupo al que pertenece ese peligro que nosotros identificamos. ¿Listo? Si nosotros hacemos una adecuada descripción, no vamos a sufrir para realizar la valoración, porque nosotros conocemos el proceso, conocemos, estamos contextualizados y no vamos a sufrir para empezar a hacer la valoración. Listo, es muy importante la descripción y clasificación. Aquí hay algunas preguntas que la GTC 45 nos indica para nosotros realizar esa descripción. Nos dice, pregúntese, ¿existe una situación que puede generar daño? Entonces nosotros decimos, ah, sí, esa guadaña puede causarle una lesión grave al trabajador, incluso le puede amputar una mano, un pie, un dedo. ¿Listo? ¿Quién puede sufrir daño? Ah, el trabajador. ¿Cómo puede ocurrir? Ah, bueno, que resulte, ¿cómo puede ocurrir? Que la guadañadora no tenga mantenimiento y resulta que se le suelte una parte y le pueda lesionar. ¿Y cuándo puede ocurrir el daño? Listo. No quiere decir que nosotros vamos a responder todas estas preguntas. Esto es una ayuda para que nosotros entremos en contexto, para que nosotros como que veamos una vista global de lo que puede suceder, para describir ese peligro. ¿Listo? Entonces, aquí está nuestra. ¿Listo? Ya vamos aquí estamos. Peligro, descripción y clasificación. Ahora me habla de efectos. Nosotros esos efectos, generalmente al realizar la matriz, nosotros tendemos a colocar, a inventárnoslos. O los que nosotros creemos que son. Y las medidas de intervención también. Resulta que en nuestra actividad peligros y riesgos por sectores económicos, les recomiendo que hagan, por ejemplo, el de construcción o también el que habla de servicios, los que tienen que ver con telecomunicaciones y eso. Esos aparecen 17 peligros. Listo, muchos peligros. Ahí el sistema nos da una información respecto a las consecuencias, no las que nosotros como que se nos viene a la cabeza, ah, nosotros que vemos lesión, enfermedad. Si hablamos de una enfermedad, por favor, mencionemos qué tipo de enfermedad. No es lo mismo una gripa que una enfermedad que le pueda un cáncer, por ejemplo. Listo. Entonces, miramos las consecuencias o consultemos ese peligro en la red, cuáles consecuencias tiene para el trabajador. ¿Listo? Esas consecuencias, lo ideal es que saquemos la información de la actividad interactiva, peligros y riesgos por sectores económicos. ¿Listo? Hasta aquí vamos. Lo mismo las medidas de intervención. Saquémoslas de esa actividad interactiva, peligros y riesgos por sectores económicos y con eso nosotros vamos a empezar a practicar respecto a cada uno de esos peligros. Las consecuencias que tiene para el trabajador y las medidas de intervención. Listo. Luego sigue 3 columnas que se llaman controles existentes. Controles existentes significan los controles que hay, no los que deben haber, los que hay. Entonces, por ejemplo, lo de la guadañadora. Resulta que no tiene ningún control. El trabajador se puede ir en botas de cuero o se puede ir en tenis o se puede ir. Entonces resulta que no tiene sus zapatos de seguridad, ¿cierto? Entonces, mire que aquí en controles, entonces nosotros no, si no hay ninguno, pues no colocamos ninguno. Listo. Es lo que hay, lo que existe. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, vamos bien. ¿Listo? Muy bien. Ya nosotros, ojo que aquí nosotros ya conocemos lo que está sucediendo. ¿Listo? Lo tenemos absolutamente claro. Itero, por favor, no tomen información de la red.
No lo tomen porque es que aquí en la descripción y clasificación del peligro nosotros nos vamos a rajar. Yo he recibido matrices donde describen una cosa y en la clasificación clasifican otra. Entonces nosotros hagamos la tareita nosotros, así nos quede un poquito regularcita, pues nosotros igual estamos aprendiendo. ¿Listo? Entonces, ya entramos en contexto, ya sabemos cómo es, qué es lo que está sucediendo, dónde, cuál es el proceso, qué le puede pasar al trabajador y qué controles existen. Ahora sí empiezo yo a valorar, a evaluar ese riesgo. Listo. Ahí empieza mi tarea. Hasta aquí. Ay, Dios mío, que la reunión terminará en 10 minutos. Carajo. Bueno, entonces vamos a empezar a valorar. Listo. Antes que nada, ¿recuerdan hace un momentico que yo les decía que había un daño leve, moderado o extremo? Mire que en esa primera tablita, descripción de los niveles de daño, ahí me dice daños a la salud o daños a la seguridad. Nosotros, ahí es donde empezamos a decir daño leve, moderado o extremo. Debemos de leer esa tablita para nosotros saber si es un daño leve, moderado o extremo. Listo. En las tablas de valoración, la primera tablita dice determinar el nivel de deficiencia. Recordemos, la deficiencia significa que falta algo. En esa deficiencia se valoran dos cosas. Primero, la eficacia de los controles. ¿Recuerdan que nosotros decíamos controles existentes? Ah, listo. ¿Qué tan eficaces son? Si hay controles o qué tan eficaces son y las consecuencias. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que es muy alto cuando dicen que se han detectado peligros que determinan la generación de consecuencias muy significativas, puede ser incluso la muerte, y no hay ningún control. El caso del agua dañadora. Una consecuencia muy significativa porque el trabajador puede sufrir una amputación y si no tiene ningún control, nosotros debemos de valorarla como 10. Ahí luego sigue alto, medio, bajo, nosotros lo que debemos de leer es el significado. Si, por ejemplo, nosotros decimos que 10 es mucho, pero 6 es muy poquito, nosotros podemos colocar 7, 8 o 9. Listo, yo coloqué en mi ejercicio, coloqué 10. Listo. Vamos a mirar el nivel de exposición. También hay una tablita. Mire, tabla número 3, nivel de exposición. Y aquí me dice exposición continua 4, frecuente, ocasional o esporádica. Si es continua, si el trabajador dura las 8 horas exponiéndose a ese peligro, entonces le coloco 4. Para mi ejemplo, yo coloqué 4. Entonces, nivel de exposición. El nivel de probabilidad es multiplicar el nivel de deficiencia por exposición. 10 por 4, 40 y me da la interpretación de la probabilidad que es muy alta. Vamos a mirar esa tablita. Aquí está. Este es el nivel de probabilidad, nivel de deficiencia por exposición. Aquí me dio 40, mire, muy alto, entre 24 y 40. Es muy alto. Me dice que es una situación deficiente. Listo. Ahora vámonos. La siguiente tabla. Determinación del nivel de consecuencia. Entonces, podemos decir mortal o catastrófico. Le colocamos 100 que es la muerte, muy grave 60, lo mismo. Si nosotros pensamos, bueno, 100 es mucho la muerte, pero resulta que puede ser 80, 70, entonces nosotros lo colocamos, lo podemos hacer. Vamos a ver qué coloqué yo en mi ejemplo. Listo, aquí le coloqué el nivel de consecuencia 90, pensemos en esa guadañadora. Entonces yo valoré, yo dije, bueno, si bien es cierto, a no ser que le den el cuello, le puede causar la muerte o que el trabajador se desangre, entonces le coloqué 90. Ese nivel de riesgo, ya lo único que debo de hacer es multiplicar el nivel de probabilidad con el nivel de consecuencia. 9 por 4, 36. Me dio 3.600 y la interpretación me dio 1. Entonces, vamos a mirar cómo lo hice. Entonces, aquí está, nivel de consecuencia, 90. Aquí me dio nivel. Mire, el nivel de riesgo me dio 3.600. ¿Por qué? Porque entre 600 y 4.000 es el nivel de riesgo 1, que es una situación crítica, que se deben suspender actividades para
solucionar ese problema. Se debe de parar el proceso. Lo que hablábamos de la pantera. Yo no voy a esperar a que me coma o come alguno de mis familiares. Ah, bueno, esa pantera está ahí, yo lo único que tengo que hacer es agarrarla, encerrarla, porque si no, peligra la vida del artista. Listo. Y ahora sigue aceptabilidad del riesgo. Esta tablita, según norma, el nivel de riesgo 1 no es aceptable. El nivel de riesgo 2, que es el medio, dice que es aceptable con controles específicos, los que les decía hace un momento. El nivel de riesgo 3 o 4 dicen que son aceptables, pero ojo que también tenemos que tener unos controles. ¿Listo? Entonces, hasta ahí termina nuestra valoración. No es complicado. No es complicado, entonces lo que tenemos que hacer, uno, conocer el proceso exactamente, conocer las medidas que existen y las consecuencias. Entonces el nivel de deficiencia lo calculamos con la tabla, el nivel de exposición también con la tabla, lo multiplicamos 40, la aceptabilidad, entonces la interpretación, ese 40 me dio muy alto, el nivel de consecuencia, igualmente lo busco en la tabla, luego multiplico el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, 3.600, y lo busco en la tabla y listo, ya quedó valorado el riesgo. Ahí me dice que la aceptabilidad es no aceptable. ¿Listo? Y las medidas, aquí donde dice cómo determinar criterios para establecer controles. Recuerden que hay unas normas específicas que dice, por ejemplo, trabajo en alturas. Debe de tener, ahí existe una norma para trabajo en altura. Lo que tenemos que hacer es mencionar esta norma ahí. Listo. Hay unas normas para trabajar con sustancias químicas cancerígenas, dependiendo de la actividad. Asimismo, hay unas normas, cuando en nuestra matriz legal decimos que hay unas normas generales y otras específicas, ahí son normas como específicas respecto al peligro. No me van a decir el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y respecto a ese peligro que estamos tratando. Y las medidas de intervención, como les mencioné, las vamos a sacar de la actividad interactiva, peligros y riesgos por sectores económicos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí quedó nuestra presentación. ¿Listo? Vamos a hablar preguntas. Que se me va a acabar el tiempo. ¿Pregunticas? Profe, ¿usted nos puede mandar este cuadro al correo de cada uno de nosotros o cómo lo podríamos bajar, lo que tú mandaste? La presentación. Ah, la presentación. La presentación se la subo a documentos de apoyo. ¿Listo? Yo les subo la presentación a documentos de apoyo si Dios quiere. Listo. Entonces, continuemos. Recuerden que igual yo en los 2 martes voy a estar en el chat o en el Skype. Listo. Yo en el Skype les contesto como en horas de oficina por si tienen alguna pregunta puntual. Listo. Las actividades de este RAP 2 entonces son. ¿Listo? Porfa. Las actividades de este RAP 2 son la actividad interactiva, peligros y riesgos por sectores económicos, que es el jueguito que yo les digo, por favor, lo realizan, vayan tomando apuntes o capturas de pantalla, porque esa es la información que vamos a requerir, ya sea para realizar esa actividad interactiva, para enviármela, o para utilizarla o para utilizar esa información en la matriz que acabamos de ver. Existe una prueba de conocimiento y existe la matriz de identificación de peligros y el producto, lo que me deben de enviar de esa matriz de esa actividad interactiva, peligros y riesgos por sectores económicos. La semana pasada o la conferencia anterior les dije, si ustedes me utilizan esa información, me queda un minuto, esa información en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, les exonero para que no realicen esta actividad. Aunque lo ideal es que las hagan las dos, pero yo sé que hemos tenido serias dificultades para el envío de actividades, entonces prefiero que realicen las 2 actividades, pero que me envíen únicamente la matriz de peligros. ¿Listo? Recordemos que nuestra próxima sesión es el 10 de abril de 8 a 9 de la mañana. Vamos a hablar de jerarquía de controles. La siguiente el 17 y el 24. Entonces, les agradezco, muchachos, su participación. Ojalá y Dios quiera que esta sí me quede la grabación porque la otra no grabó. Yo les subo esta grabación
les subo esta grabación a documentos de apoyo también para que lo tengan. No olvidemos que debemos de estar al día con todas las actividades el día 1 de mayo. Si se cancela, si se pasan los tiempos, no quiere decir que ya no la pueden realizar, lo pueden hacer. Igualmente voy a aprovechar este momentico para indicarles que hemos tenido dificultades con el envío de la matriz legal. Yo por eso les creé un espacio en el foro que dice envío matriz legal. Yo sé que a algunos nos gusta que la matriz pues que sea entre nosotros, pero no fui capaz de hacer, de mover eso para que ustedes puedan enviar esa matriz por ahí, por el espacio. Entonces, pues debemos de adelantar. Y de aquí a que me respondan de mesa de ayuda o qué sé yo, entonces se nos pasa el tiempo, les habilito